en la Feria Internacional del Libro de Chile, porque hace muy poco que ha salido de la imprenta, y realmente con este libro que tiene como autores y autoras varias personas que estamos trabajando en el tema, hemos tratado de abrir un diálogo, un debate, que qué mejor espacio privilegiado el poder hacerlo con ustedes, puesto que hay varios artículos, y lo que yo quería compartir con ustedes es fundamentalmente la parte que me corresponde en el libro, que son las políticas de despatriarcalización del proceso de cambio, límites y desafíos. Parto visibilizando todos los avances que tenemos en Bolivia en el marco de haber podido transversalizar en la Constitución Política del Estado los derechos de los pueblos indígenas y los derechos específicos de las mujeres. Como transversal, pero también como derechos específicos, y que no han sido, como en varias constituciones, incluidos en un capítulo, ¿no? Sino que a lo largo de todos los temas están presentes los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas. Ha sido todo un logro, un proceso que se ha ido construyendo durante mucho tiempo. Debemos decir que los más excluidos de este país éramos las mujeres y los indígenas, pero a la vez eran las organizaciones más organizadas y realmente que estuvieron presentes trabajando, no solamente en la protesta, sino en la propuesta. Es así que en 2004, cuando se hace la primera reforma constitucional, somos los dos grandes sectores y mayoritarios de la población que hacemos nuestras inclusiones en las reformas de la Constitución. Ya luego de que asumiera el presidente Evo Morales en el 2006, empezamos a llevar adelante la agenda de octubre, una agenda que se ha ido construyendo por las reivindicaciones del pueblo boliviano, y entre una de ellas era la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente que nos tocó, yo era diputada en esa ocasión, nos tocó elaborar la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, y ahí tuvimos las mujeres la oportunidad de colocar ya una idea que teníamos en ese momento, los principios de paridad. No queríamos el 30%, no queríamos el 40%, queríamos el 50%. Somos la mitad de la población, somos la mitad del mundo, por lo tanto creíamos y creemos y estamos seguras de que era importante esta inclusión para el rediseño de un nuevo país. Crean que por una cuestión matemática y que no habíamos previsto y no estábamos preparadas, el planteamiento del artículo estaba totalmente listo para que las candidatas y los candidatos tenían que ser el 50%, pero por un error de cálculo el número no era par, por lo tanto no podía ser 50-50, eran 255 asambleístas. Y en ese momento que uno tiene que negociar y todo, y con la calculadora, y no enganchaba el número, pero logramos un histórico 33%. Con ese 33% de mujeres elegidas por primera vez, que había superado el histórico 15% en la representación electiva, si quieren, y por primera vez en una asamblea constituyente, logramos que en un proceso muy participativo se fueran incluyendo todos esos derechos, ¿no? Hay derechos tan importantes e interesantes como el igual salario por igual trabajo, la responsabilidad compartida del cuidado de los hijos e hijas y del trabajo del hogar como una responsabilidad paterna y materna. Está constitucionalizado el derecho a vivir una vida libre de violencia física, psicológica o sexual, prohibida el tráfico de personas. En todos los ámbitos están los derechos de las mujeres. Se
se incluyen los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, se incluye algo muy importante para varios países del mundo, el hecho de que este Estado sea laico, por lo tanto, muy separado de las cosas, las concepciones respetables, religiosas, pero que no deben ser políticas de Estado, porque estamos en un Estado que reconoce y valora la libertad de cultos. Entonces, con todo, los derechos de las mujeres en el nuevo texto constitucional nos dieron pie, con su aprobación, a elaborar 5 leyes estructurales que nos daba la Constitución 90 días para elaborarlas, ¿no? Era la ley para el órgano judicial, la ley del órgano electoral, la ley de autonomías, la ley del Tribunal Constitucional y me falta otra ley estructural que era la ley bueno, de los 4 poderes del Estado, de los 4 órganos del Estado, no estoy olvidando, del órgano legislativo. Ahí sí, con todos estos derechos ya constitucionalizados, hemos logrado grandes avances. En la ley del órgano electoral ya se prevé que las próximas elecciones tienen que estar elegidas 50% de mujeres, 50% hombres, por los principios de alternancia y paridad. Eso quiere decir, antes nos ponían solamente a las mujeres en suplentes, ¿no? Entonces, y los hombres titulares. Obviamente las listas decían, bueno, sí, hay mitad, pero la mayoría eran suplentes. Ahora el principio de alternancia quiere decir que si un hombre es titular, la mujer suplente sigue después del hombre titular, mujer y así, ¿no? En un zigzag. Entonces ahí sí se garantiza. Las últimas elecciones judiciales han sido posibles la inclusión de los 2 sectores históricamente marginados, por primera vez en la historia, como autoridades electas, que se van a posesionar pronto, el 25 de noviembre. Por primera vez tenemos las mujeres en un 50% y los indígenas representados en el órgano judicial, un poder que era intocable. Entonces, ahí entra el tema también de la interculturalidad. Si somos un Estado plurinacional, donde tenemos 36 nacionalidades, donde han habido, si quieren, por herencia del Estado colonial, una subordinación discriminatoria y racista a lo indígena o a las mujeres por el machismo, ahora estamos revertiendo esa situación y construyendo entre hombres y mujeres un nuevo Estado, este Estado plurinacional que se basa justamente en estos principios de interculturalidad, de paridad, de igualdad, de equidad en la representación y en las responsabilidades. Entonces, el poder en lo privado y en lo público, ¿verdad? Porque eso también implica, las relaciones entre parejas son relaciones también de poder. Y si el poder ahí no es equitativo y justo, como familias vamos reproduciendo toda esa injusticia en la sociedad. Entonces siempre nosotras decimos, igualdad en la cama, en la casa y en el país. Porque es así. Lo que uno dice y lo que uno promulga como, por ejemplo, que no exista violencia, que tenemos el derecho, hombres y mujeres, a vivir sin violencia, sin discriminación, sin racismo, no tenemos que vivir en nuestras propias vidas, sino es un discurso que se cae en la nada. Y la interculturalidad es igual. Nosotros hemos pasado y estamos pasando un proceso muy complicado porque todavía hay muchas resistencias de grupos de poder que lo detectaban todo, el poder económico, el poder social, el político, y que en esas élites no existían mujeres, o eran muy pocas, no existían indígenas, y el ir revirtiendo en este proceso de cambio todas estas inequidades y desigualdades produce una resistencia al cambio, ¿no? Un no querer compartir el poder, un no querer
despegarse de sus privilegios, y ese es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual estamos viviendo. Y en ese sentido, ahora podemos decir que el balance de la incorporación de los derechos de las mujeres en las primeros 5 leyes orgánicas ha sido un éxito, porque estamos presentes en todo. Inclusive hemos logrado que la ley de autonomías explícitamente se evoca un presupuesto del TGN en los niveles. Y bueno, queremos realmente recuperar a todas las diferentes nacionalidades en cuanto a su lucha por, más allá de las diferencias culturales, valores que sí compartimos, ¿no? Valores que son y que están en la Constitución. Entonces, reconocemos la diferencia cultural, y eso es muy rico, y eso hace que seamos un país pluricultural, pero no por eso algunos van a tener más privilegios que otros, o de pronto va a estar negado a ciertos pueblos el hecho de, por ejemplo, un tema que ahora también tenemos que retomar y analizar, el tipo de modelo económico que queremos. En la Constitución está planteado, pero vamos a ver cómo hacemos para vivir bien, en armonía con la naturaleza, pero que implique que todos y todas podamos acceder a la educación, a la salud, a las nuevas tecnologías. Entonces es todo un debate que estamos de manera conjunta, porque por ejemplo en las últimas marchas del TIBNIS, si ustedes leen los 16 puntos, hay una reivindicación muy fuerte de querer acceder a la educación y a la salud, ¿cierto? Y obviamente, ¿cómo puedes acceder si el Estado ahí no existe? ¿Y cómo puedes llegar ahí? Ese es un tema pendiente que hay que debatirlo con ellos, con ellas, entre todos, ¿no? La agenda que el mismo presidente ha dicho, tenemos que nuevamente priorizar una agenda en la cual podamos analizar esos puntos pendientes, ¿no? Cómo, qué tipo de desarrollo queremos, cómo podemos garantizar en armonía con la naturaleza, pero tampoco vendiendo nuestros bosques en bonos para otros países para que sigan contaminando, ¿no es cierto? Y nosotros preservando. Entonces, son temas que hacen también a la discusión en cuanto a la descolonización y la despatriarcalización. Concretamente, nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Culturas, en el Viceministerio de Descolonización. Hemos elaborado una ley, que es la Ley 045 contra la discriminación y el racismo. Hemos ajustado casi en todas las organizaciones públicas y privadas e instituciones que adecúen sus reglamentos internos a esta ley. Existe un comité nacional impulsor para que la ley se cumpla. Por otro lado, desde despatriarcalización estamos en la elaboración de la ley de marco de despatriarcalización, cómo se va eso visibilizar en todos los ámbitos. Y también desarrollando un programa de institucionalización de la despatriarcalización en la gestión pública. Ahí nos estamos metiendo con lo que hay que desmontar para poder volver a construir, que son los sistemas de planificación, de inversión pública, porque si no nos metemos a las directrices económicas que hacen del presupuesto general de la nación, pues como que no se va a ver el cambio, el desarrollo e inversión en las mujeres, en los indígenas y en todos los sectores que requieren de políticas sociales. Y con eso también obviamente tiene que estar acompañado de una serie de indicadores, ¿no? Indicadores medibles, cuantificables, desagregados por sexo, desagregados por también identidad intercultural, ¿cierto? Y obviamente todo ese trabajo tiene que estar acompañado por una participación democrática, donde la consulta sea real, ¿verdad? Creo que las consultas, y eso
pienso que tenemos que seguir avanzando en elaborar una ley de consulta que sea realmente seria, medible, ¿no? Con un referéndum donde realmente la consulta vaya orientada a saber qué es lo que quieren ciertas poblaciones en relación al desarrollo, al vivir bien y a todos los temas pendientes que están en nuestra agenda, que me parece que es muy importante como horizontes emancipatorios para seguir avanzando en el proceso de cambio. Es un breve panorama de lo que quería compartir con todos y todas ustedes.